Entonces, vale, vamos a dar paso entonces a cuál sería el término invariante bajo este esquema. Pues de hecho, de manera visual, creo que si ya se dieron cuenta, alguien que se pudo haber percatado, es que la magnitud invariante bajo cualquier tipo de rotación, en este caso pasiva, que fue la que nosotros realizamos, ¿cierto? Me olvidó colocar aquí rotación pasiva, pues había sido particularmente pues rotar este marco de referencia, ¿no? Y entonces el objeto, particularmente que se mantiene invariante, o la magnitud invariante, es la distancia justamente desde el origen que conecta a ambos marcos de referencia y el punto, ¿sí? O lo que podríamos llamar como la magnitud del vector. Porque si nos damos cuenta y ponemos los ojos un momento en el vector, fíjense que esta magnitud tendrá que medir lo mismo, sea que lo estemos calculando desde el sistema de referencia S' o desde el sistema de referencia S. De alguna u otra manera que este vector, la magnitud de este vector se mantiene invariante, ¿sí? Usualmente digamos que esos tipos de magnitudes, en este caso de este espacio vectorial que estamos teniendo en cuenta, a esas distancias, pues digamos que se les denota como con la letra S, ¿no? O lo que podríamos decir un S cuadrado. Digamos, utilizando un teorema de Pitágoras simple, pues diríamos que este S cuadrado correspondería, dado justamente este marco en el que estábamos trabajando, pues simplemente a tomar la componente de X cuadrado más Y cuadrado, ¿no? Entonces tendríamos que X cuadrado más Y cuadrado correspondería exactamente a este valor de hipotenusa desde el marco de referencia S, pero desde el marco de referencia S' o el otro marco, en este caso de la rotación pasiva, la cual revisamos, pues no sería ni más ni menos que tomar el X' y elevarlo al cuadrado más el Y' y elevarlo al cuadrado. Y si se dan cuenta, esta magnitud particularmente sería la magnitud que correspondería a un invariante en este ejemplo que hicimos. ¿Listo? Este sería el invariante. ¿Listo? ¿Por qué? Porque justamente ambos tendrían que medir la misma longitud del vector en este caso, independientemente de dónde nos estemos parando, ¿no? Entonces, aquí ya podemos tener, digamos que alguna especie de intuición. Vamos a revisar ahí algunas de las características rápidamente, a ver qué más podemos sacar sobre esta matriz de rotación y a ver si cumple características de pronto que sean familiares para nosotros. ¿Listo? Entonces, vamos a partir de aquí. Voy a correr esto un momentito para allí. Entonces, lo primero es que, si lo recuerdan, bueno, nosotros ya habíamos colocado una expresión general, notación de Einstein, habíamos denotado justamente las componentes. Vamos a trabajar un momento otra vez como ejemplo la matriz 2×2 que habíamos hecho. Entonces habíamos tenido, por ejemplo, la rotación, en este caso nuestra matriz, con componentes 1, 1, luego componente 1, 2, luego componente 2, 1 y luego componente 2, 2 de manera general, ¿cierto? Y vamos a transformarlo con respecto a el marco sin primar. ¿Listo? Entonces, pues simplemente esto sabemos que corresponde a los términos que habíamos encontrado ayer, que era la componente de la columna que sería R11X1, ¿cierto? Que sería este por este y luego este por este, entonces sería más R12 y luego tendríamos X2. Y para el segundo elemento de la columna tendríamos entonces R21X1 más R22X2. ¿Listo? Entonces ya tendríamos aquí particularmente las componentes de nuestro elemento. ¿Listo? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Pues porque a partir de acá lo que podemos hacer es, dado que se debe cumplir esta invarianza, ¿cierto? O sabemos supuestamente que se debería cumplir, entonces pues vamos a ver a qué correspondería particularmente esto. Si nos damos cuenta que estamos utilizando la etiqueta X' y Y', pero pues aquí, en términos de lo que estoy colocando acá abajo de forma genérica, el X1' corresponde a la X' y el X2' corresponde simplemente a la Y'. ¿Listo? Eso quiere decir que si dejamos esto en términos de los X1 y X2, entonces tendríamos X1' al cuadrado más X2' al cuadrado. ¿Listo? Ahora la pregunta es a qué será igual esto. Entonces tomemos cada uno de las componentes. Tomamos X1', que sería igual a este término de acá. Entonces sería simplemente R11, X1 más R12, R12X2 y todo esto elevado al cuadrado, más, y el término que seguiría, R21, X1 más R22, X2 al cuadrado. ¿Listo? Entonces, supuestamente lo que debe pasar es que cuando hagamos este reemplazo, al final lo que debe quedar, según este término invariante, ¿qué es? Pues sabemos que dada la invarianza que se tiene que mantener para ambos sistemas de referencia, tenemos que obtener X1 cuadrado más X2 cuadrado, ¿no? Donde X1
correspondería a la X sin primar y el X2 correspondería simplemente a la coordenada Y sin primar. ¿Listo? Entonces, esto supuestamente es nuestro resultado. Vamos a ver qué condiciones tiene que satisfacer estos elementos de la matriz de rotación. ¿Listo? A ver qué propiedades podrían cumplir. Porque ayer, pues digamos en la deducción trigonométrica que hicimos, vale, ya asumíamos que eran unos ángulos de por medio y ya podíamos tener cada una de esas componentes, ¿sí? Pero vamos a ver a priori, si solamente dada la invarianza, pues a ver qué otras características podemos sacar, ¿no? Entonces, pues vale, aquí tenemos un binamiento, lo que podemos hacer es expandirlo, entonces podríamos tener el término de R1 cuadrado x1 cuadrado más R1 2, entonces tendríamos cuadrado x2 cuadrado más dos veces, luego tendríamos estos dos, o sea, tendríamos R11, R12. Aquí una cosa importante, antes de que se me pase, es que obviamente nos toca mantener y ser muy cuidadosos con el orden, particularmente de cada uno de los elementos, ¿no? Porque recordemos, pues en principio, que cada uno de estos elementos pues obedece de alguna forma a una propiedad no conmutativa, entonces hay que tener en cuenta eso, digamos, esos tipos de detalles, ¿no? Entonces, vale, tendríamos R1, R2, luego X1, X2, ¿vale? Luego más, entonces tendríamos luego este elemento, entonces tendríamos R2, 2, X1, 2 más R2 al cuadrado más X2 cuadrado más dos veces R21, R2. ¿Listo? Luego tendríamos X1, X2. ¿Listo? Y ya, creo que hasta ahí llegaríamos. Y esto no sabemos supuestamente a qué va a dar igual. Bueno, ya sabemos a qué va a dar igual. Vamos a ver qué condiciones salen de ahí. Entonces lo que podemos hacer a partir de acá es tomar, por ejemplo, términos semejantes. Tomemos, por ejemplo, este término y este término. ¿Vale? Tomemos además este término que tenemos por acá y este término. Y además también tomemos este término y este término. ¿Listo? Entonces, siendo así, factorizando, tendríamos factor entonces R11 cuadrado más R21 cuadrado. Y esto factor común de X1 cuadrado más, y luego podríamos hacer lo mismo con 2. Entonces sería R12 al cuadrado más R22 al cuadrado X2 cuadrado más, y luego tendríamos entonces el elemento 2 y tendríamos aquí R11, R12 más R21, R22, ¿verdad? Creo que está bien. Sí, listo. Y luego x1, x2 y esto igual a supuestamente x1 cuadrado más x2 cuadrado, ¿no? Listo. Entonces a partir de acá ya podemos ver algo bastante poderoso. ¿Qué es esa cosa poderosa que podemos ver? Lo poderoso que podemos ver es que dado que al final lo que tiene que quedar como resultado, sabemos dada la invarianza, es esto, que justamente está acá, y esto, que justamente está acá, ¿vale? Y no aparecen términos cruzados, quiere decir de alguna forma que entonces podemos considerar algunas restricciones para cada uno de los elementos que tenemos acá. ¿Qué quiere decir? Primera restricción, para este elemento que tenemos acá, justamente esta suma de ambos elementos de la matriz, quiere decir que el elemento R11 cuadrado más R21 cuadrado, esto debe ser igual a 1. ¿Para qué? Para que obtengamos justamente este factor acá, ¿no? El coeficiente de alguna forma que lo acompañaría sería un 1. Entonces, esto correspondería justamente a ese valor. De igual forma, podríamos hacer lo mismo para el elemento x2. Entonces, tendríamos 1,2 cuadrado más R22 cuadrado. Y esto correspondería al valor de 1 también. Y por último, este último valor, pues a qué creen que va a corresponder. Pues si no aparece aquí ningún valor cruzado, quiere decir que este término de aquí sabemos que debería ser igual a 0, ¿no? Entonces, tendríamos R11, R12 más R21, R22. Y entonces ese término debe ser igual a 0. ¿Listo? Entonces ya tenemos aquí, fíjense, unas consideraciones curiosas para esta matriz de rotación. O sea, para que se mantenga invarianza, la invarianza debe pasar esto, debe satisfacer esto. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué más podemos hacer. ¿Qué más podemos hacer, no? ¿Qué más podemos desmenuzar a partir de acá? Entonces, dada la matriz de rotación que estamos teniendo en cuenta, recordemos R11, R12, R21 y R22, sabemos también que supuestamente dentro de las propiedades que habíamos construido el día de ayer era que la matriz de rotación por su transpuesta nos daba la identidad, ¿no? Que les había comentado que podría ser un bonito ejercicio que hicieran.
pues vamos a ver si es verdad, dadas las condiciones y las características que tenemos justo acá y las que acabamos de deducir. Entonces, sabemos que entonces la matriz traspuesta, en este caso de rotación de estos elementos que tenemos acá, simplemente la traspuesta me indica que vamos a transponer o intercambiar las columnas por filas. Eso quiere decir que esta columna la vamos a transformar en una fila, o sea, donde está el R1, pues lo dejamos ahí, donde aparece el R21, lo vamos a mover acá, listo, como una fila. Y luego lo mismo para este. Entonces quiere decir que tendríamos acá, para este caso, R12, R22, listo. Ya, solamente hicimos el intercambio. Entonces vamos a ver. La pregunta será, vale, ¿a qué será entonces igual R por R traspuesta? ¿Sí? Entonces pues verifiquemos. Entonces lo que sabemos es R11, R12, R21 y R22, ¿no? Y esto multiplicado por R11, R21, que sería su traspuesta, R12, R22. ¿Listo? Entonces aplicamos simplemente la propiedad de multiplicación de matrices, en este caso una matriz 2 por 2, una matriz 2 por 2, entonces tendríamos que hacer la regla del tenedor, ¿no? Entonces cogemos este con este, lo sumamos. Entonces, ¿qué tendríamos en principio para esta primera componente? Voy a trazar aquí una línea, una línea punteada para que sepamos que son 4 de esas componentes que van a salir, ¿no? Una matriz 4 por 4, antes que van a salir varios términos. Entonces, el primer término que tendríamos sería este por este. Quiere decir que tendríamos R1 por R1, o sea, R11 por R11, me refiero. Entonces, R11 cuadrado, ¿listo? Luego tendríamos más el término R12 por R12, quiere decir que tendríamos R12 cuadrado, ¿listo? Perfecto. Luego, para el siguiente término, entonces tendríamos esta por esta de acá. ¿Listo? Entonces tendríamos R11 por R21, ¿sí? Y luego R12 por R22. ¿Listo? Entonces, ¿qué tendríamos? Entonces tendríamos ¿qué? R11, R21, ¿cierto? Más R11, R21, más R12, uy, creo que me va a caber acá. R22, ¿listo? R22. Entonces, ahí está. Luego, para este término también que aparece dentro de la diagonal, que tendríamos? Entonces tendríamos algo similar. Luego tendríamos, para este último término que voy a colocar acá, tendríamos este por este, ¿cierto? Que sería entonces el término R21, R22. Entonces tendríamos R21, 2, 1 cuadrado, más R22. ¿Listo? 2, 2 cuadrado. ¿Listo? Y para el término que aparece acá, pues simplemente sería tomar este con este. Entonces tendríamos R21, R11 más, luego tendríamos entonces R22, R12. ¿Listo? Serían las componentes que nos estarían saliendo. ¿Bien? Listo, perfecto. Entonces ahora lo que podemos pensar es lo siguiente. Entonces, quiero que se fijen algo interesante que acabo de salir acá. Y es que, de hecho, estos elementos que aparecen de la matriz están relacionados con esto que aparece acá, ¿sí? Lo único que aparece, si se dan cuenta, lo único curioso que aparece allí es una inversión de estos índices de acá, ¿listo? Pero no hay problema por esta inversión de los índices que tenemos aquí, porque realmente estas componentes van a terminar siendo las mismas porque estos elementos se terminan comportando cíclicamente, ¿sí? Entonces, podemos pensarlo de la manera, entonces, de que, a ver, esperen un momentito, 1, 2, ¿yo cómo fue que la definí? Sí, 1, 2, ahí está. R12, R12, 21, R12, 22, ya está. Listo, entonces, de alguna u otra manera, estos elementos que aparecen acá corresponden exactamente a las condiciones que nosotros habíamos implementado justo antes, ¿no? Entonces, esto a lo que me lleva particularmente es a que nosotros podemos de aquí deducir que la matriz por su transpuesta, en este caso de rotación, ¿cierto? Dadas las condiciones que nosotros tenemos acá. Entonces es que para este primer término que aparece acá, el R11 cuadrado más R12 cuadrado, pues es efectivamente esta misma que tenemos acá. Por tanto, aquí tendríamos un 1. Para este término de acá,
si se dan cuenta, correspondería a la tercera condición, que entonces este viene equipado de un 0. A este le pasa exactamente lo mismo, vendría equipado de un 0, y para este último también vendría equipado de un 1, ¿no? Y entonces aquí lo que nos damos cuenta es que bajo las condiciones que acabamos de descubrir de la invarianza, fíjense que lo que acabamos de, o a lo que acabamos de llegar es exactamente lo que nosotros ya habíamos pronosticado. Y lo que habíamos pronosticado era justamente la matriz de identidad, ¿no? Y sabemos que la matriz de identidad exactamente se comporta de esa misma manera. Se comporta con una diagonal principal llena de unos y el resto de ceros, ¿no? Entonces fíjense que a partir de aquí ya pudimos deducir pues lo que sería pues particularmente esta condición. ¿Listo? Entonces ya se define particularmente pues esta condición. Otra forma de verlo también es de la siguiente manera, es por ejemplo si tenemos, bien, veámoslo vectorialmente, si tenemos el vector x' y entonces aplicamos la matriz de rotación al vector x, ¿listo? Entonces ya sabemos que x' corresponde a nuestro vector columna x1, x2 y x' corresponde al vector columna x1', x2', ¿listo? Entonces, pues lo que podemos decir es, vale, tomar por ejemplo la transpuesta del vector, y esta parte es muy importante en mecánica cuántica porque es algo interesante que justamente cuando nosotros vamos a hacer allá el producto interno, lo que nosotros, yo cada ratico me remito a la notación de Dirac, cuando definimos estados cuánticos, ¿sí? Cuando hacemos justamente los términos bra, esto corresponde a hacer específicamente una transpuesta de nuestro operador inicial, ¿sí? Solamente que aquí aplicamos la operación de transpuesta y además también hacemos una conjugación, ¿no? Entonces, digamos que de alguna u otra manera, cuando aplicamos la transpuesta a un vector, clásicamente lo podemos ver simplemente como convertir este vector a un vector fila. ¿Listo? Entonces quiere decir que si tengo x, el vector x que sería x1, x2, pero le voy a sacar su transpuesta, pues lo único que tendríamos sería x1, x2. Ahora es la fila x1, x2. ¿Listo? Y entonces ahora viene la definición de lo que nosotros conocemos como el producto punto, ¿no? O el producto interno o producto escalar. Y entonces por allá sabemos que el producto escalar también lo podemos nosotros determinar justamente de tomar el vector transpuesto por el vector sin transponer, que sería justamente tener el elemento x1, x2 y el vector columna x1, x2. ¿Listo? Y entonces aquí si nos damos cuenta, fíjense que lo que se forma es x1 por x1, que sería x1 cuadrado, y x2 por x2 cuadrado, x2 por x2 nos daría x2 cuadrado, ¿no? Entonces aquí pues justamente está la definición del producto punto, ¿no? El producto escalar, que usualmente estamos acostumbrados a ver. Es otra forma de ponerlo, ¿no? Y asimismo pues tendrá que pasar también con los primados. Entonces con los primados también tendremos algo similar. Entonces digamos el x' transpuesto será por, de una vez hagámoslo por el x' será igual a x1' por x2' multiplicado por el vector columna x1' por x2', lo cual será x1' cuadrado más x2' cuadrado, ¿verdad? Y de esta forma también nos damos cuenta entonces que de alguna u otra manera también este invariante de ese cuadrado que acabamos nosotros de colocar, ¿verdad? Está relacionado entonces con justamente, bueno, coloquémoslo más bien en términos de transposición, sería tomar el x transpuesto por el x igual a el x' transpuesto por el x'. Otra forma también de colocarlo. ¿Listo? Y luego si se tiene en cuenta que x' es igual a r por x, que es lo que definimos justamente al inicio, y además también si recordamos también del teorema que cuando tenemos particularmente dos elementos y a esos dos elementos le estamos sacando su transpuesta, ¿sí? Entonces eso significa transponer ambos elementos. De hecho esto lo vimos también cuando estuvimos viendo las características de las estrellas álgebra. ¿Se acuerdan de las características de involución y demás? Cuando aplicamos el operador estrella, bueno, algo parecido también ocurre cuando aplicamos justamente la operación transpuesta, ¿no? Entonces se invierten ambos elementos, el orden de los elementos se transmite, se invierte, o sea, las matrices que estaban aquí dentro se invierten y se transponen, ¿no? Entonces quiere decir de alguna u otra manera que si nosotros tomamos esta definición de x', ¿sí? Y la transponemos, lo cual equivale a decir que tomamos r, x y la transponemos, entonces eso sería igual a tener x transpuesto, r transpuesto, ¿verdad? Y entonces a partir de aquí lo que podemos ver es lo siguiente. Entonces
Pregunta, ¿a qué equivaldrá tener x' transpuesto por x', que es justamente lo que está acá según es el invariante? Pues eso equivaldrá a tener entonces, fíjense que sería entonces tener x transpuesto, fíjenlo de acá, por r transpuesto, ¿sí? Que será la definición de x' transpuesto. Ya hicimos x' transpuesto, ahora colocamos x' y x' equivale a tener r por x. ¿Listo? Y de las definiciones anteriores ya sabemos entonces también que R transpuesto por R, pues eso nos devuelve la identidad, ¿cierto? Y como nos devuelve la identidad de aquí, entonces finalmente llegamos a la conclusión también de que x' transpuesto por x' es efectivamente x transpuesto por x. Otra vez de nuevo, otra forma de mostrar nuestra invarianza. ¿Listo? Una notita que me gustaría hacerles acá es que esta manera, de hecho, de esta S invariante que nosotros estamos teniendo aquí, a pesar de que se vea muy vectorialmente como ejemplo que acabamos de hacer, este señor tiene un poder muy grande en relatividad especial y general. ¿Por qué? Porque de hecho, por allá como una nota curiosa, para los que de pronto ya han visto conmigo esos cursos, pero también para los que no, entonces, por allá en relatividad, nosotros determinamos justamente lo que son las distancias o esos elementos de línea o intervalos que lo llaman allá, como unas variaciones, unos cambios infinitesimales de las distancias que nosotros estamos tomando. Son los mismos S cuadrado, fíjense que son los mismos S cuadrado que estamos teniendo en cuenta, solamente que los aplicamos diferencialmente, ¿listo? O infinitesimalmente si lo quieren llamar así. Y este elemento de línea es lo que yo llamo el pitagorazo en n dimensiones, cuando estamos hablando de relatividad general, porque allí entonces se vincula justamente lo que se llama el tensor métrico y las coordenadas o los cuadrovectores de posición en esos tipos de coordenadas, ¿no? Y de aquí particularmente cuando estamos hablando, por ejemplo, en el mundo 3D, en el mundo 3D espacial, es cuando llegamos justamente a que, pues claro, las definiciones en el espacio tridimensional plano, si no estamos hablando todavía ni de espacio-tiempo ni nada de esas vainas, sino un espacio simplemente plano, pues esto simplemente nos llevará a la definición de un Pitágoras euclidio que conocemos de toda la vida, ¿sí? ¿Vale? Entonces, fíjense que es una cosa muy curiosa que justamente este invariante aparece en contextos de la relatividad. Ahora, algo que podríamos pensar es, vale, y si aparece en contextos de la relatividad y esta es la forma de medir distancias, ¿qué me está diciendo esto realmente si se comporta como un invariante? Pues lo que pasa, y el poder particularmente de... Uy, les dio por pasar muchas motos hoy. A lo que se conoce esto como elemento de línea o intervalo, elemento de línea o intervalo, pues es justamente la forma en cómo medimos marcos de referencias en superficies, por ejemplo, que no sean específicamente planos, sino que, por ejemplo, sean curvas riemannianas, como de lo que estuvimos hablando al principio en la primera parte del curso matemáticamente, ¿no? Entonces, digamos que cuando tenemos métricas exóticas, las distancias de un punto a otro no van a ser líneas rectas, sino que van a ser geodésicas, ¿no? Curvas a través justamente de estas superficies curvadas, ¿sí? Y estas superficies curvadas, pues, lo que me van a definir de alguna forma es una forma de medir distancias de un punto a otro, de un punto A a un punto B. Y estas formas de invariantes, o este elemento de línea particularmente, se llama invariante y es un invariante y es poderoso para la relatividad porque para cualquier sistema de referencia, sea S o sea S', ambos van a medir exactamente la misma cosa. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto esto se va a cumplir para un observador como también se cumpliría para otro primado. ¿Listo? Entonces fíjense que realmente aquí lo que estamos dilucidando también es un armamento bastante poderoso para aplicarlo pues particularmente en muchos campos en física, de los que pronto ustedes han escuchado por ahí. ¿Listo? Entonces este es uno de ellos. Un invariante de ellos en la relatividad es el elemento del libro, el Pitágoras. ¿Listo? Listo. Entonces, vale, dejemos acá y yo creo que entonces pasemos a otra línea. Y entonces ya con esto, pues ya un poquito más claro, ya nos dimos cuenta de algunas de las características. Vamos entonces con la idea de Lie, de Sophus Lie, que fue el que les comenté. Entonces, ¿cuál fue la idea particularmente de Lie? La idea de Lie, que es como vamos a empezar a construir todo. ¿Listo? ¿Cuál fue la idea de Lie? Pues esto conlleva a que, por ejemplo, como estábamos hablando en términos de rotaciones en este caso, pues en este caso, sigámoslo pensando en términos de rotaciones, yo les planteo el siguiente esquema. ¿Será lo mismo rotar un ángulo teta de algo? ¿Sí? Por ejemplo, imagínense ustedes
rotar un ángulo teta, por ejemplo, de un sistema de referencia, ¿sí? A rotarlo teta sobre n veces. Entonces, o sea, de alguna forma lo que estamos diciendo es que rotarlo teta sobre n, que sería un valor muy pequeño, pero tomar este valor pequeño o esta rotación chiquitita, chiquitita, n veces, equivaldrá a lo mismo que rotarlo simplemente un ángulo teta. Pues la intuición en primera instancia nos dice que sí. Y de hecho, así funciona, ¿no? Entonces, es por decirlo así, piénsenlo ustedes como, tengo por ejemplo, a ver, vamos a hacer como un ejemplo con esto. Digamos que podríamos decir, rotar 30 grados podría ser equivalente a rotar 30 veces un grado. ¿Sí? Pongamos otro ejemplo. ¿Será que rotar, por ejemplo, 30 grados equivaldrá a rotar, por ejemplo, coloquémosle 1.000.000 de veces 30 grados sobre, en este caso, por ejemplo, 1.000.000? Piense que lo que estamos diciendo simplemente es esta relación intuitiva. Rotar teta equivaldrá a rotar teta veces, bueno, teta sobre n veces. O sea, en este caso, si lo queremos rotar 1.000.000 de veces, entonces sería rotar 30 grados sobre 1.000.000, 1.000.000 de veces. Pues la respuesta es sí, ¿no? Pues matemáticamente pues parece bastante algo obvio, ¿no? Porque si vamos a rotarlo 1.000.000 de veces, pues simplemente equivaldrá a rotar los mismos 30 grados, ¿verdad? Es algo muy intuitivo, ¿no? Pero el poder que tiene esto es una cosa bastante bestial, una cosa muy brutal, porque entonces podemos aplicar una generalización a partir de estas rotaciones de teta sobre n trozos, ¿sí? Y como lo estamos rotando tantas veces, o sea, estamos tomando de alguna forma este valor de ángulo chiquitito, ¿cierto? Y lo vamos a rotar, vamos a decir, vamos a rotarlo entonces n veces, y pues rotarlo n veces sería multiplicarlo por el mismo tantas veces como indique, pues eso se traduciría en simplemente aplicar esta condición que estoy colocando acá, ¿no? Entonces aplicamos una rotación de este trozo chiquito de teta sobre n veces, ¿no? O sea, multiplicarlo por el mismo tantas veces, por eso lo de la palabra veces, ¿listo? O sea que podríamos decir que rotar o aplicar una matriz de rotación a un ángulo teta equivale a aplicar una rotación de pequeños trozos elevado a la n veces, ¿no? Y obviamente pues rotar, pues para que esta cosa sea, o pues digamos que tenga algún sentido, también podemos aplicar un límite, por ejemplo, cuando n tiende a infinito de esta cosa. Entonces, rotar un ángulo teta equivaldrá también a tener el límite de n cuando tiene infinito de, pues tomar este pequeño trozo, multiplicarlo n veces, ¿no? Rotar un ángulo teta equivale a rotar un ángulo muy pequeño muchas veces. ¿Listo? Muchas, muchas, muchas veces. ¿Listo? Entonces, rotar luego entonces un ángulo infinitesimalmente pequeño, pues si estamos rotando, pues particularmente un ángulo muy, muy, muy chiquitito, o sea, este pequeño trozo que estamos considerando, teta sobre n, recuerden que esta cosa que está aquí adentro es un trozo pequeño, lo que lo vuelve grande es justamente el exponente de n. Entonces, esto lo podríamos aproximar a lo siguiente, pues podríamos aproximarlo a rotarlo. Si lo vemos como es una matriz de rotación, pensémoslo entonces como una matriz de identidad, ¿sí? Que me va a satisfacer obviamente las condiciones, pues, vamos a decir como iniciales de la matriz. Pero entonces a este término tendremos que añadirle otro término extra, ¿sí? Y ese término extra es el que tiene todo el poder particularmente de lo que vamos a empezar a deducir. ¿Por qué? Porque este término extra, pues si estamos rotando esto, donde sabemos que esta cosa es pequeña, pues entonces esto de aquí tiene que ser algo infinitesimalmente pequeño.
pequeño. ¿Listo? De tal manera que al sumar ambas matrices, pues esta rotación me dé pues algo pequeño, ¿no? Entonces digamos que se puede pensar de alguna u otra manera este planteamiento como una idea génesis de lo que Lie entonces diría como rotaciones infinitesimales. Y se acuerdan de hecho dentro de nuestro título justamente del día de ayer, donde yo les planteaba que otra vez los grupos de Lie que son los que nos interesan son conjuntos infinitos y continuos. Y para que sean infinitos y continuos, pues una de las características es que deban satisfacer estas rotaciones infinitesimalmente pequeñas, ¿no? Entonces digamos que de alguna u otra manera, por eso también está ligado. Entonces A tiene que ser pequeño. Entonces una característica intuitiva, fíjense que creando este modelo muy artificialmente, pues ya empezamos a sacar algunas características. Entonces, de alguna forma, las cosas que estén aquí, por ejemplo, esta matriz está mostrando matrices 2×2, estas cosas que estén aquí, ¿cierto? Sus componentes tendrán que ser muy pequeñas. Si queremos que A sea pequeño, pues cada una de estas componentes, esta y esta, deben ser pequeños. Deben ser pequeñas. ¿No? Y entonces ahora la pregunta que nos podríamos hacer, vale, está bien. Y por ejemplo, ¿podríamos sacar alguna otra información a partir de una matriz que es algo pequeño? Sí. Y podríamos pensar en los órdenes mayores, por ejemplo, de esta matriz. Por ejemplo, pensemos en el orden 2 de esta matriz. ¿Sí? O tener términos, en este caso la matriz, al cuadrado. Pues esto, claramente, pues sí, esto es algo infinitesimalmente pequeño, elevarlo al cuadrado, sabemos que eso nos llevará también a un elemento, pues aproximadamente 0, ¿no? Es como tener, por ejemplo, 0,00000 algo, ¿cierto? Y elevarlo al cuadrado me llevará a un número cada vez más cercano a 0. Por sus características, de nuevo repito, infinitesimales. ¿Listo? Por eso esa es la palabra clave. O sea que de una u otra manera, lo que podemos decir, entonces, es que rotar infinitesimalmente algo, equivale a decir que R, la matriz de rotación, se comporta como la identidad más A, ¿no? Y ahorita veremos por qué la identidad está ahí metida, porque tiene que estar la identidad para que satisfaga algunas de las condiciones que ya hemos visto. Igual forma para mantener también la unitariedad, ¿no? Entonces, de aquí vamos a partir. ¿Listo? Entonces, o sea, lo que podemos pensar es que si estamos diciendo que esto inicialmente era rotar un pequeño trozo, ¿cierto? Que era algo pequeño, pero decíamos que esto era n veces, lo que significaba rotar, aplicar una matriz de rotación, ¿sí? Donde n es un número muy grande, recordemos que n es un número muy grande, entonces pues también esto estará relacionado con, podemos pensarlo, más bien, pensémoslo, i más a la n, donde n es muy grande. Ya sabemos que eso equivaldría a aplicar lo que ya dijimos arriba. ¿Listo? Entonces, ahora sí, dado que nosotros sabemos lo siguiente, dado que nosotros sabemos que R transpuesto por R es igual a la identidad, ¿sí? Que fue justamente lo que mostramos hace un momento, de dos formas, entonces lo que podemos decir de aquí es entonces que si R lo hemos definido como este cambio, o bueno, estos dos términos mejor dicho, pues entonces equivaldrá a tener I, el elemento de identidad, más esta cosa infinitesimal que todavía no conocemos nada, traspuesto, I más A. ¿Sí? Y esto debe ser igual a la identidad. ¿Sí? Y pues por propiedades también de la transposición, así como ya sabemos de las estrellas de álgebra, entonces cuando tenemos entonces, por ejemplo, dos elementos, dos matrices que están sumando y son transpuestas, pues podemos dividir la transposición en ambas matrices, ¿no? Entonces, de aquí podemos hacer lo mismo, entonces tendríamos I transpuesta más A transpuesta, y aquí tendríamos I más A, y todo esto igual a I, ¿listo? Pero la transpuesta de I, pues es la misma, ¿no? Es la misma I. Estamos de acuerdo con que transpuesta de I es la misma I. ¿Por qué? Pues porque si tú tienes 1, 0, 0, 1 y tú intercambias esto por esto, pues va a quedar lo mismo. Entonces, esto de aquí es la misma I. Quiere decir que tenemos lo mismo. Y entonces, ¿qué tendremos? A lo que tendremos sería que si multiplicamos esto, tendríamos la matriz I por I, ¿cierto? Entonces tendríamos I cuadrado, pero pues I cuadrado sería la misma I. Luego tendríamos I por A, que nos daría A. Luego tendríamos
A transpuesta por I, que nos daría pues A transpuesta, ¿sí? Y luego tendríamos A transpuesta por A, ¿no? Que esto, particularmente, si nos damos cuenta, podríamos valernos justamente la condición que dijimos hace un momento, que multiplicar esta cosa infinitesimalmente pequeña, ¿cierto? Dos veces por ella misma, pues esto nos va a dar aproximadamente cero, ¿sí? Y si nos da aproximadamente cero, entonces quiere decir que así yo la transponga, a pesar de que yo la transponga, estas cantidades son infinitesimalmente pequeñas y estas también, quiere decir que cuando multiplique esto va a ser de orden 2, que es prácticamente tener esa misma condición que dijimos, por tanto, entonces lo que decimos es que esto pues también se nos va a cero dada la condición, ¿no? Dado el orden de esta matriz que nosotros tenemos. Y entonces ya sabemos que esto es igual a la identidad. Entonces de aquí podemos ver rápidamente que la identidad se nos va con la identidad y la condición entonces que estamos sacando aquí es que A más A traspuesto va a ser igual a 0. ¿Listo? Y acabamos de descubrir una condición muy importante para esta idea que plantea Lee, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Vamos a colocar esto pues formalmente, digamos, para estos tipos de ejemplos que estamos haciendo de matrices 2×2. Entonces vamos a definir, por ejemplo, A, que sea entonces A1, A12, A21, A22. ¿Listo? Ya sabemos que cada uno de esos elementos serían infinitesimales. Luego, su transpuesta simplemente sería A11, A21, A12, A22. ¿Verdad? Listo. Entonces, listo, si tomamos esta construcción que acabamos de hacer de estas dos matrices y la aplicamos a esta condición que acabamos de descubrir, pues veamos qué pasa. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Esto sería igual a ¿qué? Entonces sería igual a tomar esta matriz y sumarle los elementos de esta matriz, ¿sí? Y cuando sumamos matrices, recordemos pues que sumamos los elementos correspondientes uno a uno, ¿no? Entonces si tenemos este elemento de aquí, el elemento 1 a 1, lo vamos a sumar con este elemento de acá. Y así con cada uno de los elementos correspondientes a cada componente de la matriz. Entonces, para el primer término sería 1, 1, o sea, A1, 1 más A1, 1, nos da dos veces A1, 1. Luego tendríamos el siguiente que sería A1, 2 más A2, 1. Entonces, A1, 2 más A2, 1. Luego tendríamos A2, 1 más A1, 2. Entonces, A2, 1 más A1, 2. Y por último tendríamos A2, 2 más A2, 2. O sea, dos veces A2, 2. ¿Listo? Y esto supuestamente debe ser igual a la matriz 0, 0, 0. ¿Listo? Que no nos confunda tal vez el hecho de que porque aparece un 0 acá, entonces es un escalar, ¿no? Ojo, ojo porque esto es una matriz, ¿no? Estamos diciendo que todo esto se comporta matricialmente. Vemos que esto es una matriz 2×2, es una matriz también 2×2, por tanto, esto es una matriz 2×2, pero llena de ceros. ¿Listo? Entonces tengámoslo en cuenta. Y entonces, a lo que llegamos acá es que si esto es verdad, entonces, ¿qué se debe satisfacer? Pues lo que podemos satisfacer, dadas estas condiciones, es entonces que la componente A11 y la componente A22, ¿cierto? Ambas componentes, si al final sabemos que esto se cumple, entonces ambas componentes deben ser iguales a 0. ¿Listo? Primera deducción que acabamos de hacer. Y además podemos hacer otra deducción. ¿Cuál otra deducción? Que la suma de estos elementos, por ejemplo, tener la suma de A12 más A21, esto nos da igual a 0. ¿Listo? De donde entonces las componentes iguales podemos generalizarlo, digamos si tenemos una matriz n por n, digamos que entonces la componente con igual índice van a ser iguales a 0. ¿Listo? Y las componentes con índices diferentes, por ejemplo, si tenemos componente AIJ más AJI, fíjense que lo único que hice fue intercambiar los índices, entonces, dado que son iguales a 0, podemos deducir una de las propiedades que ya los habíamos deducido, pero geométricamente, ¿se acuerdan? Y esa propiedad es la de no conmutatividad. Fíjense que lo que estaríamos diciendo es que la componente AIJ equivale a tener menos JI. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? De una u otra manera, pues una propiedad no conmutativa entre estos elementos. ¿Sí?
Perfecto. Fíjense que lo estamos construyendo todo a partir de esta cajita, ¿no? A partir de esta idea bastante innata sobre una suma de algo infinitesimal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos tener? Digamos, podemos ir concluyendo por acá. Voy a colocarlo por aquí a un ladito, a partir de acá. Entonces, tengamos aquí un recuento rápidamente de lo que hemos hecho. Entonces, lo que tenemos es que cuando vamos a hacer rotaciones, rotación infinitesimal, pues lo que nosotros simplemente vamos a hacer es tomar el elemento de identidad y le vamos a sumar esta matriz con esas características que estamos deduciendo. Y si queremos hacer una rotación finita, las que siempre hemos hecho, entonces pues simplemente tendremos que hacer i más a, pero elevado a la n, cuando n tiende a infinito, o sea, un número grande. ¿Listo? Que equivaldrá, por ejemplo, a rotarlo 30 grados, 40 grados, 50 grados, 60, 70, 80, los que ustedes quieran. ¿Listo? Pero cuando lo rotamos infinitesimalmente, a lo que llegamos, dadas nuestras conclusiones, entonces es que debería de pasar estas características. ¿Listo? Bueno, entonces, qué emoción porque ya lo que se viene van a ser cosas bien locancias. Entonces, a ver, esperen. Sí, de pronto se puede otro poquito más para abajo, entonces, separemos. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Recordemos una cosa, tengamos una cosa base para algo que vamos a utilizar más adelante, y es simplemente cómo expresamos un polinomio de Taylor. ¿Listo? Una expansión de Taylor. Polinomio de Taylor. Recuerden que una expansión de Taylor, que es una de las cosas que nosotros hemos de saber sí o sí, ¿cierto? Bueno, hagamos, de hecho, la que usualmente dicen Taylor, pero uno usualmente lo que siempre está aplicando es un caso particular que es Maclaurin. ¿Sí? Es justamente cuando evaluamos ese punto, cuando colocamos x menos xa, o x1, lo que ustedes lo coloquen, cuando colocamos esto centrado en el origen, o sea, en 0. Y entonces, ahí uno aplica la usual expansión, que es f de x, por ejemplo, de una función igual a f evaluado en 0 más f' evaluado en 0 por x más f2' evaluado en 0 sobre 2 factorial, ¿cierto? Por x cuadrado más, y así, ¿no? Luego tendremos 3, luego 3 factorial por x3 más puntos suspensivos. ¿Sí? Entonces digamos que sería el caso Maclaurin cuando xa es igual a 0, o sea, centrado en el origen. Entonces usualmente esto lo utilizamos, tengámoslo ahí porque más adelante ya se van a dar cuenta porque lo vamos a utilizar, ¿no? Entonces, ahora, vamos a tomar, por ejemplo, tomemos lo siguiente. ¿Qué les parece si tomamos a igual a, o llamémoslo, bueno, sí, llamémoslo a, y vamos a colocar lo siguiente. O sea, de una u otra manera, mejor dicho, vamos a hacerlo paso por paso porque no se me van a confundir. 0a menos a 0. ¿Listo? Y alguien se podría preguntar por qué colocaste eso, de dónde sacaste eso. No, pues lo saqué de las propiedades. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esta matriz debe cumplir esas dos propiedades que dijimos. Los elementos que justamente van en la diagonal, o sea, los elementos iguales, con índices iguales, son 0. Aquí está, son 0. Y los elementos que van en la antidiagonal son no conmutativos entre sí. Entonces, si yo llamo al elemento A y J, por ejemplo, aquí lo llamé A, entonces este elemento, que son de índices opuestos, pues debe llevar un menos. Entonces, por eso lo coloqué acá. ¿Listo? Entonces, es una matriz inventada con dos elementos en este caso que son iguales. Entonces, aquí puedo factorizar, por ejemplo, la A. Entonces, me quedaría 0, 1, menos 1, 0. ¿No? Puedo entrar ahí y nos devolvemos aquí atrás. ¿Listo? Y pues donde en este caso A, ya sabemos que A es algo pequeño. ¿Listo? Es algo pequeño. O sea, es un número cualquiera, pero pequeño. ¿Listo? Importante. Y si nos inventamos, por ejemplo, entonces otra matriz, inventémonos otra matriz, por ejemplo, esta, 0, 1, menos 1, 0, diciendo que es esto, ¿sí? Entonces, pues lo que estaríamos diciendo de una u otra manera, pues de alguna manera buscando una relación entre ambas, es que A es igual a A minúscula por B, ¿cierto? Entonces, vale, lo que podemos decir o lo que estamos haciendo aquí, si se dieron cuenta, simplemente es tomar la definición que ya sabemos de la matriz, pero estoy factorizando los elementos que están en la antidiagonal, ¿sí?
Y voy a dejar esta matriz simplemente como una matriz definida, que es 0, 1, menos 1, 0. Y los elementos que salen, pues son los factores común que aparecen aquí, esas cantidades chiquititas. ¿Listo? O sea, toda la información de la cosa pequeña que nosotros estamos teniendo en cuenta está codificada acá. ¿Listo? Bueno, yo no sé si me sirve a, o más bien lo llamamos X. No, yo creo que más bien llamémoslo X. ¿Cuánto? Sí, llamémoslo X. Da igual, pero pues yo lo quiero llamar X. Ya más adelantico les digo por qué. Entonces, X, X, X. Entonces, X. ¿Listo? Igual X. O sea, algo pequeño. ¿Listo? No hay nada raro. Entonces, la pregunta es, vale, si aplicamos una rotación finita, pensemos en una rotación finita. Habíamos dicho que una rotación finita la podíamos construir simplemente tomando ese trozo chiquitito, ¿verdad? Y luego elevándolo n veces, ¿cierto? Donde n tiende a ser un número grande. Eso quiere decir que una rotación finita equivaldría a ¿qué? A tomar entonces i más a veces n. Pero en este caso, lo que yo estoy diciendo es que sería i más x, donde x, recuerden que aquí está la información de lo pequeño, por b n veces. ¿Listo? Donde a su vez entonces sería i más x, y esto factor de 0, 1, menos 1, 0, ¿no? 0. Todo esto, entonces, elevado a la n. ¿Listo? Esperen, borramos que se ve como feo. Eso es. Listo. Sí, no es nada que me haya inventado, es algo que ya dedujimos. ¿Listo? Entonces, si se quiere por notación, ya que x es pequeño, entonces, pues, usualmente los autores, en algunos libros, de hecho, de los que subí en la bibliografía, les gusta utilizar la notación, esta cosa que yo llamé pequeña, llaman a x como épsilon, ¿no? Épsilon usualmente está relacionado con algo pequeño, entonces, pues, hagamos ese cambio de notación de x a épsilon. ¿Listo? Entonces, rotar algo simplemente equivaldrá a tener la matriz identidad más épsilon veces la matriz 0, 1, menos 1, 0, y todo esto n veces. ¿Listo? Y de aquí, pues nosotros ya sabemos la condición que dijimos, ya la vamos a utilizar en un momento, entonces que a cuadrado ya sabemos que va a equivaler a 0, ¿sí? Pero a cuadrado en estos términos, pues equivaldrá a tener este término cuadrado, ¿cierto? Por b veces también cuadrado, pues la matriz que definimos acá. ¿Listo? Esta matriz de acá. ¿Listo? Y de aquí digamos que ya es un poco más intuitivo verlo, ¿no? Y es que cuando e es una cosa pequeña, o sea, x dijimos que simplemente lo llamamos e, y es algo pequeño, pues si tenemos algo pequeño elevado al cuadrado o de orden 2, pues entonces pues ya sabemos la condición que teníamos, que era igual a 0. ¿Listo? Entonces no es nada más del otro mundo. ¿Listo? Pero entonces, dado que e es pequeño, luego se puede asumir lo siguiente. Entonces yo les hago la pregunta, ¿había algo dentro de todo este esquema que dijéramos que era pequeño? O sea, algún trozo tal vez que fuera pequeño dentro del planteamiento. Pues sí, pues esto, ¿no? Esto dijimos que era el trozo pequeño. Teta sobre n era el trozo pequeño. ¿Sí? Y cuando rotábamos este trozo pequeño n veces, pues nos daba justamente la rotación finita. ¿Sí? O sea que el trozo pequeño es teta sobre n veces. Y entonces lo que los autores proponen, usualmente, bueno, dentro del marco de lo que fue la idea de Lie, es decir, vale, pues si epsilon equivale a algo pequeño, ¿cierto? Entonces, pues eso tendrá una correspondencia también con el trozo pequeño que hemos definido como teta sobre n. O sea, tomar el valor del ángulo que vamos a rotar n veces, donde n ya sabemos que es una cantidad grande. ¿Sí? Pues tener esta cosa dividido una cantidad grande nos dará algo pequeño. O sea que esto, check, cumple. ¿No? Ya es una cantidad pequeña. O sea que podemos traducir que la rotación de, ahora sí correspondiente al valor de teta, ¿cierto? Pues será entonces tomar la matriz identidad, y esto será más el ángulo teta sobre n veces la matriz B, o esta matriz que tenemos acá, elevada a la n. ¿Listo? Perfecto. Entonces, aquí vamos. Bueno, hasta aquí yo no les he dicho si tienen preguntas, pero ¿tienen preguntas? ¿Si van conmigo, más o menos? ¿Qué tal?
Listo, listo, súper. Listo. Vale, vale. Perfecto. Entonces, vamos allá. Sigamos. Entonces, vale. ¿Qué podemos hacer de acá? Entonces, fíjense el poder que vamos a hacer acá y aquí va a aparecer una de las cosas bastante bellas y muy maravillosas que usualmente están relacionadas con estas matrices de rotación. ¿Listo? Cuando las apliquemos en su versión más conocida. Y entonces nos vamos a valer del polinomio de Taylor. Ahora sí va a aparecer. Entonces lo que nos podríamos preguntar a continuación sería lo siguiente. Nosotros estamos acá, ¿no? Entonces, vale, pregunta. ¿A qué equivaldría aplicar la matriz de rotación un ángulo de cero? ¿Quién me dice? Exactamente, perfecto. La matriz de identidad a la n, ¿no? Y tener la matriz de identidad a la n veces, o sea, puede ser que sea uno, 2, 3, 4, las que sea, esto nos devolverá pues la propia matriz de identidad, ¿cierto? No importa lo que nosotros tengamos acá, es como decir uno a la 2 o uno a la 3 o uno a la 4. Esto siempre nos va a dar 1. En este caso, la matriz de identidad. ¿Listo? Perfecto. Ahora, pensemos un momentito un ejercicio simple. ¿A qué equivaldrá derivar la matriz de rotación? Derivarla con respecto a qué, ¿no? Alguien se puede preguntar. Pues obviamente derivarla con respecto a teta, que es nuestro único parámetro. Ya sabemos que esta es una forma uniparamétrica de rotación. Entonces, ¿a qué equivaldrá? Pues derivemos, ¿no? Pues derivar. Si sabemos derivar, entonces, pues esta n bajaría, ¿cierto? Luego tomaríamos este mismo valor, entonces sería i más teta sobre n por b elevado a la n menos 1, ¿cierto? Restamos y luego aplicamos derivada interna, derivada de esto sería 0 y derivada de esto nos daría, pues b sobre n. ¿Listo? ¿Listo? Listo, ya lo derivamos. Ahora, pregunta, si tomamos esto, o sea, esta derivada, pero la aplicamos justamente en el punto del ángulo cero, ¿a qué equivaldrá esto? O sea, para teta igual a cero, la derivada. La matriz de identidad por b sobre n, correcto. Y además, fíjate que también hay una n aquí multiplicando. ¿Sí ves? Exacto, bien. Entonces, fíjate que se anularían las dos n's, y pues simplemente nos quedaría i por b. ¿Listo? Perfecto. ¿Sí? Si alguien está preguntando por qué carajo estamos haciendo esto, pues es porque como lo vamos a reemplazar aquí, vamos a hacer la expansión del polinomio de Taylor, necesitamos saber cuáles son sus derivadas evaluadas en ese punto. Entonces por eso estamos haciendo esto acá. ¿Listo? Listo. Ya hicimos esta. Hagamos una más. Entonces, ¿a qué equivaldrá tener la segunda derivada? Y de una vez, hagámosla evaluada en cero. ¿Quién hace el cálculo rapidito? Por ahí. Alguien encárguese de esta. Si quiere, por ejemplo, Joan, encárgate de esta. Y Sofía, encárgate de la tercera. Derivada de esta, evaluada en cero. ¿Listo? Hagamos esas otras dos y ya. ¿Listo? Un momentito ahí.
¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Sí, perfecto. Eso quedaría. Ujú. Sí, perfecto. Y la identidad. Bueno, sí, pues de igual forma, sabemos que esta matriz de identidad por esta cosa, pues nos va a terminar dando lo mismo. Entonces, de hecho, aquí yo también la voy a obviar, también para que obviemos la matriz de identidad y ya sabemos que, evidentemente, ahí está la matriz de identidad metida, ¿no? Listo, pero bien, perfecto, perfecto. Listo, chicos. Bien. Ahora, fíjense de una condición importante. Hay una condición importante que podemos, donde podemos simplificar todos estos n's, porque si llegamos y metemos esto acá, esto se nos va a volver un rollo bastante terrible. Pero nos podemos valer de la aproximación que nosotros ya dijimos que para calcular justamente una rotación finita, recordemos que tenemos que tener en cuenta que el n es muy, muy, muy grande, ¿no? Entonces vamos a tomar como ejemplo este caso, por ejemplo, de la segunda derivada. Entonces, ¿qué pasa en el caso de la segunda derivada evaluada en cero? ¿Sí? Entonces, recordemos que cuando hacemos este caso de la derivada, no solamente tenemos que aplicar esa segunda derivada y evaluarla en cero, sino que cuando vamos a aplicar una rotación finita, tenemos que aplicar también el límite de n cuando tiende a infinito. ¿Sí? Y el límite de n cuando tiende a infinito de esta cosa que tenemos aquí, por ejemplo, aquí nos devolverá. Entonces, pues simplifiquemos esto, tenemos n menos 1 sobre n por b cuadrado, ¿cierto? Pero esto a su vez es 1 menos 1 sobre n, ¿cierto? Todo esto es factor de b cuadrado. O sea que tenemos que esto es b cuadrado menos b cuadrado sobre n, ¿sí? Y si aplicamos la condición de límite, 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 aquí en todos estos lados, entonces lo que nos vamos a dar cuenta es que entonces el término que va a diverger acá, bueno, que va a diverger, o sea, perdón, va a converger a ser cero, va a ser este de acá. Porque si n es muy grande, pues esta cosa va a terminar explotando y nos va a terminar dando cero este término, ¿no? ¿Tiene sentido? Tiene sentido. ¿Listo? Quiere decir que entonces, particularmente, podemos decir que cuando aplicamos la condición de límite, y si nos dimos cuenta, de hecho, esto va a servir para los otros términos y lo pueden verificar. Cuando aplicamos el límite de n, cuando tiende a infinito, de cualquier orden de derivada r a la n, evaluada en el punto cero, vamos a colocar esta n diciendo que es el orden de la derivada, entonces el resultado simplemente, fíjense que nos queda b elevada al mismo orden del que está la derivada. Si aquí es segunda derivada, fíjense que también queda de orden 2, o sea, va a quedar elevado a la orden n. ¿Listo? Entonces, es una regla que podemos deducir. ¿Listo? También la podemos deducir de la misma forma aquí. Sí, lo mismo. La pueden aplicar acá y se dan cuenta que también se puede llegar a lo mismo. ¿Listo? Entonces, esto nos permite simplificar mucho más los cálculos porque cuando hagamos la expansión del polinomio de Taylor, pues estos términos n's ya no van a aparecer, sino que van a aparecer solamente los b's. ¿Listo? Entonces, pues una maravilla. ¿Eso qué quiere decir entonces? Aplicamos, ahora sí, Taylor, Taylor, y entonces vamos a decir que la rotación finita aquí va a ser igual. Pues equivaldrá por polinomio de Taylor a lo siguiente. Rotación en cero más derivada de la rotación en cero por un ángulo θ más un medio factorial de r segunda derivada evaluada en cero por θ cuadrado más puntos suspensivos, ¿no? ¿Y esto a qué va a ser igual? Entonces, esto va a ser igual a ¿qué es el primer término o cuál es el primer término que aparece? R0, pero R0 ya lo hemos calculado, ¿a qué equivale? Ahí. Entonces tenemos identidad. Más, luego tenemos el término R' evaluado en cero. Y R' evaluado en cero es B. Eso quiere decir que aquí tenemos B y además tenemos que multiplicarlo por una teta que está por acá. ¿Listo? Perfecto. Luego seguimos más. Entonces, ¿qué sigue? La segunda derivada. La segunda derivada es un medio factorial entonces de R doble prima en cero
que es b cuadrado. No habíamos dicho que era b cuadrado, justamente dada la propiedad que ya dijimos que estamos teniendo en cuenta, entonces tendríamos b cuadrado y además lo multiplicaríamos por un teta cuadrado acá. ¿Listo? Y además así sería con los otros términos. Entonces ya podemos ver aquí un patrón, ¿no? Entonces aquí terminamos después con 1 sobre 3 factorial por b a la 3, teta a la 3 y así. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué es lo que podemos decir nosotros? Entonces lo que podemos decir nosotros es que, si se dan cuenta, los términos que aparecen aquí multiplicativos es todas las matrices beta multiplicadas por un ángulo teta, pero eso a qué es igual, ¿no? Entonces tomar el ángulo teta y multiplicarlo por la matriz B que ya habíamos definido, entonces eso es teta por la matriz B, y la matriz B dijimos que era 0, 1, menos 1, 0. Entonces 0, 1, menos 1, 0. Eso quiere decir que tendríamos 0 teta menos teta 0. ¿Listo? ¿Ve? Pero eso, pues particularmente, esto era la A. ¿No habíamos dicho eso? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que hemos llegado a esa misma conclusión? Que nosotros lo que hemos hecho con A era simplemente factorizar esta definición, ¿cierto? Donde estos dos elementos eran los mismos, los factorizamos y queda la matriz B y eso era lo que hemos llamado A. Solamente que aquí nosotros lo llamamos X y aquí yo lo estoy llamando teta. O sea que de alguna u otra forma estamos llegando a que esto mismo es A, ¿no? ¿Listo? Y si eso es A, entonces, pues fíjense a lo que vamos a llegar simplificadamente, y es entonces a que la rotación finita equivaldrá a tener la matriz identidad más B por teta, teta por B, que es A, más, y aquí si nos damos cuenta tenemos lo mismo, pero de orden 2, o sea, esto es lo mismo que tener teta b al cuadrado, pero si esto es a, entonces tendríamos a cuadrado, o sea, 1 sobre 2 factorial por a cuadrado, más puntos suspensivos. ¿Listo? Y aquí es un punto de crucial emoción. Se tienen que emocionar conmigo porque entonces aquí acaba de aparecer algo muy bonito y muy interesante. Entonces, la pregunta que les hago justo en este momento es la siguiente. ¿Esta forma o esta estructura de expansión se les parece a algo conocido? O en otras palabras, ¿hay una expansión que se parezca a esto? ¿Una expansión de Taylor que se parezca a esto? ¿Alguien tal vez las ha visto por ahí? ¿Alguien de pronto? No. Listo, no hay lío. Entonces, pues imagínense ustedes que si llegamos y por ejemplo tomamos la función seno de x y la expandimos, nos dará por polinomio de Taylor algunos términos pues que tendrán su propia configuración, ¿no? Si tomamos por ejemplo la función coseno de x, también tendrá algún polinomio de Taylor relacionado, ¿no? Podemos hacer eso con cualquier función, podemos aplicar polinomio de Taylor para cualquier función y específicamente para una función en particular, esta, la función exponencial. Si ustedes aplican polinomio de Taylor, o sea, hacen lo mismo que hicimos acá, ¿sí? Derivan, luego lo van en cero, luego multiplican por la variable. Si hacen lo mismo para la función exponencial de toda la vida, esto les va a quedar algo de este estilo. Entonces nos va a quedar puntos suspensivos. Y entonces les dije que era de crucial emoción porque fíjense la semejanza. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla! Porque entonces aquí lo que estamos diciendo es que hay una relación entre la función exponencial y la rotación. ¿Okay? Entonces uno a lo que estaría diciendo es que existe una semejanza o una simetría entre ambos comportamientos. Y entonces lo que se propone es que hacer una rotación equivale a simplemente aplicar la función exponencial, pero no de cualquier cosa. Fíjense que la variable que nosotros estamos teniendo aquí en cuestión es el parámetro que aparece acá. Aquí nuestra variable que está apareciendo justamente en nuestra expansión es a. O sea que sería a, quien está justo en la función exponencial. Pero además, ¿quién es a? Pues a lo habíamos colocado justo acá. A habíamos dicho que era justamente teta por b. Eso quiere decir que la matriz de rotación equivale a simplemente aplicar la función exponencial de la matriz b por un ángulo teta.
Oh, joder, qué maravilla. Qué maravilla. Hace mucho no hacía este cálculo. Qué bonito. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, porque entonces, de forma general, esta estructura que acabamos de descubrir es una forma general para n dimensiones. O sea, lo que hicimos fue decir lo siguiente. ¿Se acuerdan lo que hicimos nosotros la clase de ayer? La clase de ayer lo que nosotros hicimos fue construir una matriz de rotación, pero desde un punto de vista geométrico y dijimos todas las propiedades y toda esta vuelta, ¿no? Pero esto que nosotros hicimos nosotros intuitivamente con respecto a las herramientas que nosotros ya conocíamos, se transforma en una función ahora que va a ser exponencial. Justamente esta función dependiente del ángulo θ que aparece acá y esta matriz B que nosotros definimos, ¿no? Una cosa estupenda. Entonces, lo que podemos decir es que esto se traduce en una forma general para n dimensiones, ¿sí? ¿Y por qué para n dimensiones? Pues porque para el caso particular que nosotros hicimos aquí, fíjense que para este caso particular nosotros dijimos que para una matriz 2×2, o sea, para el caso bidimensional, ¿cierto? Entonces lo que tenemos es que rotar un ángulo θ equivale a simplemente aplicar la función exponencial θ de la matriz 0, 1, menos 1, 0. ¡Qué locura!, ¿no? O sea, tal vez algo intuitivamente no se pudiera haber pensado de esa manera, pero llegar aquí a que pensar que aplicar una rotación de esta forma se puede hacer, pues es una cosa bestial, ¿no? Es una cosa, la verdad, que me dan ganas de llorar. Entonces, sigamos. Uy, yo creo que ya me fui muy abajo. Entonces vamos a seguir por aquí arriba. ¿Qué tal? ¿Sí les causó emoción? Chiqui, chiqui. Ujú. Sí, sí, sí. Ujú, ujú. Ah, o sea que tú ya lo veías venir. O sea que no hubo emoción. Ajá. Exacto, sí, sí, sí. Súper, súper. Qué chévere, qué chévere. Me alegra. Listo. Entonces, vale, vamos a mirar, ya que acabamos de descubrir que supuestamente, por ejemplo, para el caso de las matrices 2×2, esta cosa apareció, ¿no? O sea, podríamos decir, vale, o sea, está bien que aquí hay un ángulo, una dependencia del ángulo θ, pero ¿y esta cosa qué onda? O sea, ¿esa matriz qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué propiedades tiene? ¿O qué onda? Pues vamos a ver qué propiedades tiene. Entonces vamos a ver. Si se usa esta noción y además utilizamos también la noción de... mm, sí, podemos hacer lo siguiente, ya que nos va a tocar hacer otra vez Taylor ahorita, pero entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a calcular los elementos, por ejemplo, b cuadrado. El elemento b cuadrado a qué va a equivaler. Pues el elemento b cuadrado va a ser, pues simplemente multiplicar esa matriz dos veces. Entonces, menos 1, 0. Luego lo mismo, 0, 1, menos 1, 0. ¿Cierto? Y esto aquí nos da. Entonces, si hacemos rápidamente la operación, entonces recordemos este por este, ¿sí? Entonces nos daría 0 por 0, 0 más 1 por menos 1. Quiere decir que nos da menos 1 por acá. Luego esta por esta, entonces 0 por 1, 0, 1 por 0, 0. ¿Listo? Luego para este término acá, menos 1 por 0, 0, 0 por menos 1, 0. Y luego esta con esta. Entonces menos 1 por 1, menos 1, más 0 por 0, 0. Entonces menos 1. ¿Listo? Entonces fíjense que acabamos de descubrir que b cuadrado es igual a esa matriz. Pero esta matriz, si nos damos cuenta y factorizamos el signo menos, es igual a 1, 0, 0, 1. Y esto sí que lo conocemos. Esto es la identidad. ¿Listo? O sea que elevar al cuadrado esta matriz equivale a tener la identidad. ¿Listo? Entonces, tengámoslo archivado este. Ahora, tengamos, por ejemplo, calculemos el término b a la 3. B a la 3 equivaldrá a hacer ¿qué? Pues vale, no vamos a multiplicar tres veces esto, pues podemos hacer lo siguiente. Podemos más bien decir, vale, b a la 2 por b, ¿no? Y b a la 2 es ¿qué? Pues b a la 2 es menos la identidad. Y b es esto, ¿cierto? O sea que menos i veces b. O sea que tener b a la 3 simplemente equivale a tener pues menos b. Y ya. Una forma rápida de deducirlo, sin ponernos a multiplicar tres veces matrices. ¿Listo? Ahora tener b a la 4, ¿a qué será igual? O sea, tener b a la 2 por b a la 2.
pero b a la 2 es menos i por menos i, menos por menos da más, entonces nos dará más i, o i cuadrado, pero pues i cuadrado es i, quiere decir que i, ¿listo? Y así podemos seguir, b a la 5, aquí va a ser igual, si hacen el cálculo, les va a devolver b, pero positivo. Si hacen el cálculo, con b a la 6, les dará menos i. Y veces la identidad. ¿Listo? Entonces, ahora lo que podemos hacer es, con estas cositas, con esta y estas de acá, utilicémoslas un momento para la definición de r de teta. ¿Listo? Entonces, r de teta es igual a ¿qué? R de teta es igual a i más teta b más 1 sobre 2 factorial de teta b al cuadrado más 1 sobre 3 factorial de teta b al cubo más puntos suspensivos, ¿no? Entonces, fíjense que aquí, si lo hacemos, por ejemplo, a orden 5, si expandimos esto a orden 5, aquí no me cabe, imagínense ustedes que expandimos a orden 5, van a empezar a aparecer pues órdenes de la matriz, por ejemplo, b cuadrado, b al cubo, y pues esto ya lo tenemos aquí calculado, ¿listo? Entonces, si hacemos esto, r teta, ¿a qué equivaldrá si lo dejamos en términos entonces de esto que acabamos de descubrir, términos de las b's o de las identidades? Eso será igual a ¿qué? A i más teta b, ¿cierto? Menos, porque b cuadrado lleva un menos acá, identidad. Entonces tendríamos menos 1 sobre 2 factorial de teta cuadrado por la identidad, ¿cierto? Luego tendríamos para el término 3 entonces tendríamos un menos por acá, menos un tercio factorial de teta a la 3, ¿cierto? Por una b que está por acá. ¿Sí? Si hacemos con 4 y 5, tendríamos algo de la siguiente manera. Entonces tendríamos un cuarto factorial teta a la 4 por i, esta que aparece acá, y más teta a la 5 sobre 5 factorial por b, que es esta de acá. ¿Listo? Y entonces lo que podemos hacer aquí olímpicamente es factorizar elementos en común. ¿A quién podemos factorizar, por ejemplo, aquí en relación a las identidades que aparecen? Si nos damos cuenta, la identidad se puede factorizar y tenemos entonces 1, tenemos este elemento, 1 sobre 2 factorial por teta a la 2, ¿cierto? Más 1 sobre 4 factorial por teta a la 4, y aquí pues menos el resto de términos que aparezcan, ¿no? Si se dan cuenta, van intercalándose signos y van de par en par. ¿Listo? Y todo esto factor de la identidad. Y así lo mismo para los que tienen consigo una b. Entonces, los que tienen una b, que se convertirán teta, por ejemplo, para esta. Luego para la siguiente será entonces menos un tercio factorial de teta a la 3. Luego para el otro será más teta a la 5 sobre 5 factorial. Y puntos suspensivos, ¿no? Y esto multiplicado por nuestra b factorizada, ¿no? Entonces voy a correr esto un poquitito que me queda espacio, entonces aquí tendríamos por la b factorizada. ¿Listo? Y entonces esto de pronto sí o sí, ya se lo veían venir, de pronto, y es que estas expansiones también son bien conocidas. ¿Alguien me dice de qué son estas expansiones? O sea, por Taylor, ¿no? Por Taylor. Exactamente, exactamente. Entonces, esto realmente es la expansión de Taylor del coseno y esto de aquí es la expansión del seno, ¿no? Y les digo que lo veíamos venir de pronto, porque pues nosotros sabemos que de la función exponencial, pues por la identidad de Euler que acabo de decir, Sebas, creo que fue, pues esto lo podemos reescribir justamente en términos de senos y cosenos, ¿no? Eso quiere decir que fíjense que podemos transformar esta matriz de rotación en términos de cosenos, coseno de teta por la identidad más seno de teta por nuestra b. ¿Listo? Esto quiere decir de una u otra manera, y fíjense la maravilla que va a aparecer aquí, y es que entonces esto será coseno de teta por la identidad, la matriz de identidad es 1, 0, 0, 1, ¿cierto? Más la función seno de teta y por la matriz b que habíamos definido, que ya sabemos que acá arribita está, es 0, 1, menos 1, 0, 0, 1, menos 1, 0. Y entonces si introducimos esto, fíjense a lo que llegamos. Entonces, si introducimos esto, sería
coseno teta 0, 0 cos teta, ¿cierto? Más, y lo que tendríamos entonces 0 sen teta menos sen teta 0. Y ahora sumamos estos elementos de acá, entonces tendríamos r de teta es igual a coseno de teta más 0, pues coseno de teta, 0 más seno de teta, pues seno de teta, 0 menos seno de teta menos seno de teta, y coseno de teta más 0, coseno de teta. ¿Alguien me dice qué es esto? ¿O a qué se les hace parecido? Ah, exacto, exacto, exacto. De la matriz de rotación que estuvimos utilizando ayer, ¿no? Véanla acá, aquí está. Coseno alfa son en términos de alfa, ¿no? Que lo hemos llamado coseno alfa, seno alfa, menos seno alfa, coseno alfa. Aquí está en términos de teta. Coseno teta, seno teta, menos en teta, cos teta. ¿Sí lo vemos ahí? Entonces, una maravilla porque fíjense este análisis profundo que estamos haciendo, ¿sí? A partir de justamente una idea. ¿Y la idea cuál fue? Pues la idea fue simple. Partir un ángulo en pequeños trozos n cantidad de veces y lo que hemos descubierto son las propiedades justamente de rotación que nosotros ya habíamos descubierto. ¿Sí? Entonces, pues es una maravilla. Es una maravilla completa. Y pues aquí llegaríamos a la misma matriz de rotación deducida, ¿no? ¿Qué hora son? Perdón. Uy, ya casi voy acabando. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? ¿Qué es lo que podemos decir? Y yo creo que ya casi vamos terminando entonces, la sesión. Entonces, el término particularmente B que nosotros definimos, este 0, 1, menos 1, 0, ¿sí? Viene a tomar una gran relevancia. Si se den cuenta, a pesar de que lo definimos así muy trivialmente, tiene una importancia lo suficientemente grande, ¿sí? Y tiene una importancia tan grande que él misma va a venir a llamarse lo que se conoce como un generador. Estos son los famosos generadores de rotación. Generador de rotación. ¿Listo? Y generadores hay bastantes. ¿Listo? Y posteriormente, pues cuando tenemos un generador de rotación, se desarrollan lo que son las álgebras a partir de estos generadores. ¿Listo? ¿Qué es lo que se conoce? O sea, cuando tenemos los generadores podemos construir lo que sería una álgebra. Ya se acuerdan, de hecho, por eso toda la introducción matemática de las álgebras, como este espacio que se le aplican a los cuerpos. Entonces, estos elementos, ¿cierto? Estas operaciones que serían nuestros generadores, se van a aplicar a estos cuerpos, estos espacios particularmente con los cuales nosotros estamos trabajando. Si eso generará, pues, una álgebra muy particular. Como estamos utilizando en este caso grupos de Lie, pues la álgebra que nosotros estaríamos construyendo será una álgebra de Lie. Álgebra de Lie. ¿Listo? Y pues donde estos operadores, particularmente estos, perdón, generadores, vienen a jugar pues el papel más importante de todos, ¿no? Entonces lo que podemos ya como tal resumir aquí, resumen, es lo siguiente. Entonces, la operación r de teta, pues acabamos de descubrir que simplemente la podemos colocar de forma exponencial como teta veces nuestro generador 0, 1, menos 1, 0. ¿Listo? Y donde sabemos que a partir de esta rotación, a partir de esta matriz de rotación particularmente, esto genera una magnitud invariante. Una magnitud invariante. Y esta magnitud invariante. Y esta magnitud invariante se asocia justamente a la correspondencia de observadores, o bueno, marcos más bien, que son primados con respecto a los que no lo son. Entonces, esto fue lo que deducimos, ¿no? Que ambos van a medir justamente distancias distintas. ¿Listo? Y está soportado sobre justamente este grupo de rotación SO2 que estuvimos construyendo entre el día de ayer y el día de hoy. ¿Listo? Entonces, pues una maravilla porque allí cuando vamos a empezar a construir justamente la generalización de las álgebras de Lie, esta es una representación de un caso particular, obviamente. Ya lo que nosotros haríamos, por ejemplo, pues digamos para la otra semana lo que tengo presupuestado, es que entonces podamos tomar, por ejemplo, esta definición que nosotros ya tenemos de, de, de lo que sería una rotación, pero por ejemplo aplicarla a la relatividad especial. Y de hecho es que los invariantes en relatividad especial, por ejemplo, que se aplican en física, salen de hecho de este mismo grupo que estamos utilizando. O sea que nuestro punto de partida ya lo hicimos, la parte difícil ya la hicimos, que fue deducir
cómo se comporta estas matrices de rotación. Ahora viene la parte divertida, que es aplicarlo justamente a un área de la física como por ejemplo la relatividad especial, y es tomando este tipo de grupos y ya vamos a ver justamente cuáles son los invariantes que se van a conservar allá, por ejemplo en relatividad especial. ¿Listo? Entonces a partir de ahí, cuando tengamos esa parte lista, vamos a empezar a construir los generadores en cualquier dimensión. ¿Listo? Para diferentes dimensiones vamos a ver que los generadores van a ser diferentes, o sea, van a ir variando los generadores dependiendo de con respecto a quién estoy rotando, y ahí vamos a ver, por ejemplo, cantidades como momento angular que se van a conservar, o sea, van a salir, van a emerger justamente de esas características, y a partir de allí todas estas álgebras de Lie pues las vamos a empezar a construir, ¿no? Como serían ya las propiedades no conmutativas o los conmutadores que van a aparecer y que de hecho van a tener una relevancia importante, por ejemplo, cuando apliquemos a sistemas cuánticos, lo que son las matrices de Pauli, porque esas están de hecho relacionadas justamente con estos generadores. Entonces, pues una belleza esta parte. Entonces, siendo así, chicos, pues ya terminaríamos, pues por lo menos por el contenido del día de hoy. No se vayan todavía, esperen un segundito para la grabación.